Lo que nadie en Washington quiere que ustedes entiendan es esto: el mundo que conocieron sus padres, ese mundo donde el dólar era el rey absoluto, donde los portaaviones americanos dictaban las reglas en cada océano y donde el Golfo Pérsico era básicamente un lago privado de los Estados Unidos, ese mundo está desapareciendo. No de manera dramática, no de un solo golpe, sino lentamente, silenciosamente, de la manera más efectiva posible, porque así es exactamente como lo diseñó Beijing. Y mientras los medios de comunicación principales aquí en los Estados Unidos los entretienen con escándalos políticos y guerras culturales, China está ejecutando uno de los planes geopolíticos más ambiciosos de la historia moderna, uno que toca directamente el precio que pagan ustedes en la gasolinera, la tasa de interés de su hipoteca, el valor del dólar en sus bolsillos y la capacidad de este país de seguir siendo la potencia económica dominante del planeta. Hoy vamos a hablar de lo que realmente está pasando en el Golfo Pérsico, porque si no lo entienden, ya van perdiendo. Lo primero que necesitan comprender es por qué el Golfo Pérsico importa tanto. Y no me refiero al petróleo solamente, aunque el petróleo es absolutamente central en esta historia. Me refiero a algo más profundo, más estructural, algo que los economistas y los geopolíticos llaman el fundamento del poder americano en el mundo moderno. Desde los años 70, específicamente desde 1973, cuando los Estados Unidos llegaron a un acuerdo con Arabia Saudita, el petróleo del mundo se ha vendido en dólares americanos. Piensen en eso por un momento. Cada barril de crudo que se mueve en el planeta, ya sea de Arabia Saudita, de Irak, de los Emiratos Árabes Unidos, de Kuwait, de cualquier país productor, se compra y se vende utilizando dólares americanos. Eso significa que cada país del mundo, sin importar si son aliados o enemigos de los Estados Unidos, necesita tener dólares, necesitan acumular dólares, necesitan comprar dólares. Y esa demanda constante y masiva de dólares es lo que le da a este país un poder económico extraordinario que va mucho más allá de simplemente tener una economía grande. Les permite imprimir dinero sin sufrir la inflación que otros países sufrirían. Les permite financiar déficits enormes. Les permite imponer sanciones económicas devastadoras a cualquier país que se atreva a desafiarlos. Es el arma más poderosa que tienen los Estados Unidos y no es un tanque ni un avión de combate, es el petrodólar. Y ahora China está atacando precisamente ese sistema, no con misiles, no con tropas, no de manera que los noticieros de la noche vayan a mostrar en sus pantallas con música dramática. Lo está haciendo con contratos de energía, con infraestructura portuaria, con acuerdos financieros, con sistemas de pago alternativos y con una paciencia estratégica que los americanos, con su obsesión por los resultados del próximo trimestre y las elecciones del próximo año, simplemente no pueden igualar. Porque Beijing piensa en décadas, piensa en generaciones y llevan más de una década construyendo silenciosamente su influencia en el Golfo Pérsico de una manera que hoy está empezando a mostrar resultados concretos y alarmantes. Veamos los números porque los números no mienten, aunque los políticos sí. En las últimas 2 décadas, China se ha convertido en el mayor consumidor de petróleo del Medio Oriente y el comercio chino con esa región se ha más que triplicado en los últimos 20 años. Eso no es un accidente. Eso no es simplemente el mercado funcionando libremente. Eso es política deliberada, cuidadosamente diseñada en Beijing para crear lazos de dependencia económica que eventualmente se convierten en influencia política y estratégica. Arabia Saudita, que durante décadas fue el pilar de la relación americana con el Golfo,
que vendió su petróleo exclusivamente en dólares y que dependía de los portaaviones americanos para su seguridad, hoy tiene a China como su mayor cliente de petróleo. Desde 2013, China ha sido el mayor mercado para el petróleo saudita, representando el 21.7% de las exportaciones petroleras del reino. Esa cifra por sí sola debería hacerles reflexionar. El cliente más importante de la familia real saudita no está en Washington, está en Beijing. Y lo que hace China con esa posición de cliente dominante es exactamente lo que haría cualquier negociador inteligente. Empieza a pedir condiciones, empieza a proponer que las transacciones se hagan en yuanes en lugar de dólares. Xi Jinping le pidió explícitamente a los líderes sauditas que aceptaran el yuan como moneda de pago, diciendo que la bolsa de petróleo y gas natural de Shanghái sería plenamente utilizada para liquidaciones en yuanes en el comercio de petróleo y gas. Y lo más revelador es que Arabia Saudita no cerró esa puerta, no dijo que no. Los funcionarios sauditas expresaron apertura a explorar nuevas ideas. Eso en el lenguaje diplomático significa que la conversación es real, que el proceso está en marcha y que el mundo que conocíamos está cambiando bajo nuestros pies. Ahora, aquí es donde muchos de los comentaristas más superficiales cometen un error. Dicen que esto es exagerado, que el dólar está seguro, que el yuan jamás podrá reemplazar al dólar como moneda de reserva mundial. Y tienen razón en que una transición completa e inmediata es poco probable. Pero ese no es el punto. El punto no es si el yuan reemplaza al dólar mañana. El punto es que China está construyendo la arquitectura para que eso sea posible en el futuro y está reduciendo la efectividad de las sanciones americanas ahora mismo, en tiempo real. Para noviembre de 2025, la plataforma M-Bridge, que es el sistema de moneda digital de bancos centrales que China ha desarrollado, ya había procesado más de 55.500 millones de dólares en transacciones, con el yuan digital representando el 95% del volumen. Esta plataforma permite a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita comerciar con Asia sin pasar por el sistema financiero controlado por Washington, sin SWIFT, sin la capacidad del Tesoro americano de congelar activos o monitorear transacciones. Piensen en lo que eso significa. El arma más poderosa de sanciones económicas que tiene este país está siendo sistemáticamente vaciada de su efecto. Pero la historia del Golfo Pérsico no es solo una historia financiera, es también una historia militar, y aquí las cosas se ponen aún más complejas y perturbadoras, porque mientras los americanos mantienen su quinta flota en Bahrein, sus bases en Kuwait y Qatar, y gastan cientos de millones de dólares al día manteniendo su presencia militar en la región, China está haciendo algo diferente y en muchos sentidos más efectivo. Está construyendo una red de influencia naval que no requiere de bases militares enormes y costosas, porque China aprendió de los errores americanos. Desde que envió su primera fuerza de escolta naval al Golfo de Adén en 2008, China ha hecho crecer constantemente su presencia naval en el Medio Oriente, y aunque el impulso inicial, que fue combatir la piratería, ha disminuido, Beijing ha echado raíces y continúa desplegando su marina modernizada para reforzar sus intereses en la región, y eso es apenas el comienzo. El 9 de marzo de 2025, dos buques de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China se unieron a buques de guerra iraníes y rusos en el quinto ejercicio anual de cinturón de seguridad en el Golfo de Omán. Lean eso de nuevo. China, Irán y Rusia realizando ejercicios militares conjuntos en el Golfo de Omán. En el mismo Golfo por el que pasa aproximadamente el 20% del petróleo que consume el mundo. En el mismo estrecho de Hormuz
que si se cierra, si se bloquea, haría colapsar los mercados globales de energía en cuestión de días. Eso no es una coincidencia, eso es una señal deliberada, una demostración de capacidad y de voluntad política que Beijing está transmitiendo a Washington con toda claridad. Aquí también tenemos intereses, aquí también tenemos presencia y aquí también tenemos aliados. La relación de China con Irán es particularmente importante para entender la estrategia completa. China proporciona apoyo diplomático y técnico a Irán, rechazando la escalada militar americano-israelí contra Teherán y abogando por el diálogo. También busca integrar sus sistemas de comunicaciones en la infraestructura de defensa iraní para reducir su vulnerabilidad a los ciberataques israelíes, americanos y occidentales. Eso es profundo. China no solo está vendiendo tecnología a Irán, está integrando sus sistemas militares de comunicación en la defensa iraní. Está haciendo a Irán más resistente a los tipos de presión que Israel y los Estados Unidos han utilizado repetidamente. Y al hacer eso, está creando un escudo alrededor de uno de sus aliados más importantes en la región, el país que controla el estrecho de Hormuz. Hablemos del estrecho de Hormuz porque es absolutamente central en todo esto. Es un cuello de botella geográfico de apenas unos 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, por el que pasa una cantidad obscena de petróleo cada día. Si ese estrecho se cierra, el precio del petróleo no sube un 10% ni un 20%. Se dispara de manera que afectaría directamente cada aspecto de la economía americana. El costo de mover bienes subiría, la inflación regresaría con fuerza, las tasas de interés tendrían que subir para combatirla, el mercado de valores se tambalearía, todo está conectado a ese pequeño estrecho de agua y China lo sabe perfectamente. Por eso la relación con Irán no es un accidente, es estrategia pura. Pero veamos también lo que China está haciendo con los otros países del Golfo, porque la narrativa simplista de que China solo trabaja con los enemigos de América en la región está completamente equivocada. Eso es lo que hace que la estrategia china sea tan sofisticada y tan difícil de combatir. China trabaja con todos, con Arabia Saudita y con Irán simultáneamente, con los Emiratos Árabes Unidos y con Qatar al mismo tiempo, con Kuwait y con Irak en paralelo. Tiene relaciones económicas profundas con todos los actores relevantes de la región, lo que le da una flexibilidad diplomática y una influencia que los americanos, atrapados en sus alianzas y sus enemistades regionales, simplemente no pueden igualar. La rivalidad iraní-saudita es uno de los casos más interesantes donde Beijing, a pesar de su significativo apalancamiento político y económico, se ha resignado al papel de facilitador, evitando cualquier forma sustantiva de mediación tradicional a favor de equilibrar estratégicamente las relaciones con ambas partes. Y ese rol de mediador imparcial, ese posicionamiento como alternativa a la hegemonía americana, es una de las cartas más poderosas que China está jugando. Un número creciente de estados del Medio Oriente y Norte de África ven a China como una gran potencia alternativa, una sin el bagaje de la historia colonial o el legado de intervención militar y cambio de régimen. Piensen en lo que eso significa para la percepción regional. Cuando los líderes árabes miran a los Estados Unidos, ven décadas de guerras, de promesas incumplidas, de apoyo incondicional a Israel mientras los palestinos sufren, de sanciones que afectan a poblaciones civiles, de inestabilidad que sigue a cada intervención militar. Cuando miran a China, ven inversión, infraestructura, contratos de energía y una política de no interferencia en asuntos internos. Eso tiene un atractivo enorme en una región que lleva décadas sufriendo las consecuencias de la política exterior americana. La demostración más dramática de ese nuevo poder de mediación de China
fue el acuerdo que facilitó entre Arabia Saudita e Irán en 2023, dos países que habían cortado relaciones diplomáticas en 2016, que eran rivales acérrimos en conflictos proxy a lo largo de toda la región, que representaban la división fundamental entre el mundo árabe sunita y la República Islámica chií. Beijing los sentó en la misma mesa. Beijing logró que firmaran un acuerdo para restablecer relaciones diplomáticas y lo hizo sin la participación de Washington, sin la participación de ninguna potencia occidental. Eso fue un momento histórico que muchos americanos nunca escucharon en sus noticieros, porque los medios principales decidieron que era menos importante que cualquier escándalo político doméstico de turno. Pero en los pasillos del poder de Riyadh, de Abu Dhabi, de Kuwait, de toda la región, ese momento fue visto como lo que era, una demostración del nuevo poder global de China. Ahora, seamos honestos también sobre las limitaciones de China, porque el análisis honesto requiere reconocer que la historia no es completamente unidireccional. Mientras el equilibrio de herramientas de Beijing esté fuertemente sesgado hacia el uso del poder económico blando en lugar del poder militar duro, China se convertirá cada vez más en una potencia económica en la región mientras permanece al margen en términos militares y diplomáticos. Y eso es cierto. China no tiene la capacidad militar que tiene los Estados Unidos en la región, no tiene la quinta flota, no tiene decenas de miles de soldados desplegados, no tiene la red de bases militares que Washington mantiene con enormes costos, y los estados del Golfo, aunque están diversificando sus relaciones, todavía consideran la presencia militar americana como un elemento central de su seguridad. No han cancelado sus alianzas militares con Washington, no han pedido a los soldados americanos que se vayan, todavía compran armas americanas, todavía coordinan con el ejército americano, todavía dependen de ese paraguas de seguridad. Pero aquí está lo que muchos analistas convencionales no logran ver. Las limitaciones actuales de China en el ámbito militar no son una condición permanente, son el punto de partida de una tendencia. La expansión es, por mucho, el escenario más probable para la Marina del Ejército Popular de Liberación en el Medio Oriente. La ampliación de la instalación de Djibouti por parte de China y la búsqueda de nuevas bases en África, Pakistán y el Golfo Pérsico indican un interés en mantener números más grandes de buques más grandes en la región. Djibouti fue la primera base militar china en el extranjero, establecida en 2017. Al principio la describieron como una instalación logística para apoyar misiones contra la piratería. Luego la ampliaron para acomodar portaaviones y buques de asalto anfibio. Esas son capacidades que no tienen absolutamente nada que ver con combatir piratas. Eso es proyección de poder. Y si Djibouti fue la primera base, ¿por qué asumir que será la última? Los planificadores militares americanos ciertamente no lo asumen. Estratégicamente posicionados cerca de corredores marítimos globales críticos, servidos por infraestructura portuaria moderna y ansiosos por diversificar socios de seguridad más allá de los interlocutores occidentales convencionales, la mayoría de los países árabes del Golfo cumplen con las necesidades de China para la expansión militar. Si bien cada país del Golfo ofrece diferentes capacidades, los desarrollos recientes sugieren que los planificadores chinos encontrarían a los Emiratos Árabes Unidos u Omán los más adecuados para una base naval china. Una base naval china en los Emiratos Árabes Unidos, un país que actualmente alberga bases americanas, un aliado histórico de Washington. Eso ya no suena como ciencia ficción, suena como la dirección en la que se están moviendo los eventos. Y eso nos lleva a otro componente crucial de la estrategia china
que raramente se menciona en la cobertura mediática convencional: la inversión en infraestructura tecnológica. Porque China no solo está construyendo relaciones económicas y posiciones militares en el Golfo, también está construyendo la infraestructura digital que controlará las comunicaciones, los datos, la inteligencia artificial y los sistemas de pago de la región. Los monarcas árabes del Golfo han surgido como un punto focal en estos debates, particularmente después de que la administración Trump llegara a acuerdos con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para permitirles acceso a microchips avanzados de Nvidia, con la preocupación de que la tecnología compartida pudiera filtrarse a actores chinos. El hecho de que Washington tenga que usar su tecnología más avanzada como palanca diplomática para mantener a sus aliados del Golfo alejados de China es en sí mismo una señal de cuánto terreno se ha perdido. No es una posición de fuerza, es una posición de alguien que está corriendo para no perder a sus amigos. Pongamos todo esto junto y miremos el panorama completo, porque eso es lo que requiere el análisis serio de un momento histórico como el que estamos viviendo. China está ejecutando simultáneamente una estrategia en múltiples dimensiones en el Golfo Pérsico. En lo económico, se ha convertido en el cliente dominante de energía de la región y está construyendo la infraestructura financiera para comerciar sin dólares americanos. En lo diplomático, se ha posicionado como mediador neutral y alternativa al poder americano, sin el bagaje de décadas de intervenciones militares fallidas. En lo tecnológico, está penetrando los sistemas de comunicación, los proyectos de inteligencia artificial y las infraestructuras digitales de los países del Golfo. En lo militar, está desarrollando gradualmente una presencia naval que hoy es pequeña, pero que claramente está diseñada para crecer. Y en lo geopolítico, está tejiendo una red de alianzas y relaciones con todos los actores regionales, incluyendo aquellos que son enemigos declarados de Washington. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos honestamente es: ¿qué significa todo esto para ustedes, para los americanos que ven este video, que pagan sus facturas, que se preocupan por el futuro de sus familias? Y la respuesta honesta es que las consecuencias de este reordenamiento geopolítico no son abstractas, no son asuntos de expertos en relaciones internacionales que se discuten en conferencias académicas, son profundamente concretas. Si el dólar pierde su estatus de moneda de reserva mundial, aunque sea parcialmente, aunque sea gradualmente, los Estados Unidos pierden la capacidad de financiar su deuda de manera tan barata como lo hacen hoy. Las tasas de interés suben, el costo de los préstamos sube, el costo del gobierno federal sube, y esos costos se transfieren a los ciudadanos de una manera u otra, ya sea en forma de inflación, de impuestos más altos o de recortes en servicios. Si el acceso al petróleo del Golfo se complica, si los precios de la energía se disparan por cualquier inestabilidad en el estrecho de Hormuz, eso se siente inmediatamente en el precio de la gasolina, en el costo del transporte, en el precio de todo lo que se mueve por camión, por tren, por barco. Lo que estamos presenciando en el Golfo Pérsico no es simplemente una competencia geopolítica entre dos grandes potencias que no afecta al ciudadano promedio. Es la renegociación de las condiciones bajo las cuales funciona la economía global, y los Estados Unidos están en una posición mucho más difícil de lo que los medios de comunicación principales están dispuestos a reconocer, porque reconocerlo requeriría una conversación mucho más seria y honesta sobre las causas profundas de ese debilitamiento de la posición americana. Requeriría hablar de décadas de guerras costosas
que no produjeron los resultados prometidos. Requeriría hablar de una política exterior que priorizó los intereses de los contratistas de defensa sobre los intereses estratégicos del país. Requeriría hablar de cómo el sistema financiero americano fue usado como arma tan agresivamente contra tantos países que esos países decidieron que necesitaban construir alternativas. Y requeriría hablar de cómo la desigualdad económica interna y la parálisis política le han quitado a los Estados Unidos la capacidad de responder con la coherencia estratégica que esta situación requiere. La estrategia de Beijing en el Medio Oriente ha enfatizado un plan integral para expandir su influencia en casi todos los dominios clave, y los próximos años serán esenciales para la aceleración del compromiso político, económico y diplomático de China en el Medio Oriente. Esa es la evaluación de Brookings, no de algún medio marginal con agenda política. Los próximos años serán esenciales. El momento en que estamos no es un punto de llegada, es el comienzo de una fase nueva y más intensa de esta competencia. Y la pregunta no es si el Golfo Pérsico continuará siendo central en la política global. La pregunta es bajo qué condiciones, bajo qué reglas, bajo cuya influencia dominante. Esa respuesta todavía está siendo escrita y ustedes, como ciudadanos de una democracia, tienen derecho a entender lo que está en juego, porque las decisiones que se toman en Washington sobre cómo responder a este desafío, ya sea con sabiduría o con imprudencia, con cooperación estratégica o con confrontación ciega, afectarán sus vidas de maneras que van mucho más allá de cualquier debate político doméstico. El Golfo Pérsico no está lejos, está en cada galón de gasolina, en cada tasa de interés, en cada dólar que cargan en sus billeteras.